Bueno, bienvenidos y bienvenidas al quinto tema de esta semana de oración, que bueno, no es mucho secreto, pero pone aquí el título. Vamos a hablar de Filipenses. Antes de empezar, vamos a hacer una oración y pues empezamos con el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que estés con nosotros en este ratito que vamos a hablar un poco sobre la carta a los filipenses. Y te pido que no se quede solo aquí, sino que nos ayudes a ponerlo en práctica de cara tanto a nuestra iglesia como distrito y de puertas para afuera. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos ido hablando. Esto es un mapa de los viajes que hizo Pablo. La primera noche estuvimos hablando sobre Roma y sobre, bueno, que la justificación por la fe, que es el tema principal de la carta, no es solo para un pueblo, como querían pensar los judíos, sino que era para cualquier persona que quisiera aceptarlo. Luego estuvimos hablando sobre Corinto, que por una parte en una de las cartas hablaba sobre esa falta de amor que había dentro de la propia iglesia, y por otra parte también sobre pues defender nuestra causa, por así decirlo, defender el apostolado que Pablo estaba haciendo. El tercer día estuvimos hablando sobre la carta a los Gálatas y el tema principal era, pues como pone aquí, la denuncia a las doctrinas falsas de la iglesia de los Gálatas, que al parecer pues tenían la verdad, pero durante todos esos años que habían pasado desde que Jesús se había ido al cielo y pues habían pasado por ahí varias cosas, pues habían empezado a irse por otros caminos y habían empezado a tergiversar varias de las ideologías. Y pues ayer estuvimos hablando sobre la carta a los Efesios y pues estuvimos hablando pues sobre la unidad que había en esa iglesia y la unidad que Pablo les pedía que hubiera en esa iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la carta a los filipenses. Filipos era una ciudad que está situada en el noroeste de Grecia. No sé si lo podéis ver, justo donde pone Constantinopla en mayúsculas, justo debajo pone Filipos. Pues ahí estaba la ciudad. Y aunque es de las últimas cartas que escribió alrededor del 60-62, de hecho, en el periodo de encarcelamiento, la iglesia como tal era de las primeras que Pablo fundó, de las primeras que en sus viajes pues él estuvo ahí preparando y montó pues lo que podemos llamar iglesia como tal. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? La unidad, los complementos de la unidad y el resultado de estar unidos, que es el gozo. Así que vamos a desglosar un poco todo y vamos a hablar un poco sobre esta carta. En esta carta, Pablo describe la realidad que todo cristiano tiene que experimentar y va a experimentar. Y afirma con seguridad que no hay manera humana, no hay manera posible de que nada nos pueda quitar ese gozo de trabajar todos juntos. Cuando nos ponemos a trabajar todos juntos y nos salen bien las cosas todos juntos, nos alegramos. Pues no hay manera de que nadie nos pueda quitar esa alegría. Incluso cuando das a conocer a Jesús, hay gozo en eso, e incluso en los momentos más complicados también se puede dar el mensaje con alegría. Pablo comparte también la motivación de su vida, que durante esos 20 años más o menos que tuvo de ministerio, su meta, su motivación era conocer a Cristo, lo pone en Filisteos. Y él comparte con ellos esa motivación de realmente nuestra meta, lo que nosotros tenemos que llegar a conseguir es conocer a Cristo, conocer a Dios. También lo que Pablo busca y lo que Pablo les intenta hacer entender es que hay que buscar una relación personal con Dios. Sí que es verdad que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en unidad, pero eso surge de la unidad primeramente personal de nosotros, cada uno, con Dios, una relación vertical.
Y bueno, también en esta carta hay un salmo, si lo podemos llamar así, un salmo de alabanza hacia Dios, en el que pues demuestra ese amor, pues, ese amor sin reproches y sin medida, que literalmente no recuerdo exactamente las palabras, pero dejó de ser Dios para convertirse en un hombre que puede ser, pues, le puedes hacer daño, le puedes hacer lo que sea, va a sufrir. Hizo eso justamente para poder salvarnos a nosotros mediante su muerte. Y bueno, tres temas que se pueden sacar aparte del tema principal son el gozo, como hemos dicho antes, que es como el fruto, el resultado de trabajar todos unidos, la oración de gracias, y la humildad. Por una parte, el gozo, Pablo mismo se pone como ejemplo del sufrimiento y de cómo él pues intenta guiar a los filipenses para que puedan llegar a ese gozo gracias a la unidad. Por eso mismo es por lo que dice que para que podamos ser felices y ser unidos entre todos, primero tenemos que tener una unión fuerte con Dios, una relación vertical muy fuerte. Y ahí él en esa carta es lo que les intenta explicar a los filipenses. Por otra parte, la humildad es un tema que Pablo presenta y dice que los creyentes debemos imitar a Cristo. Los cristianos tienen que imitar a Cristo, que además fue el modelo de la humildad al humillarse a sí mismo para salvarnos a nosotros. Como he dicho antes, pasando de ser Dios a ser, entre comillas, un mero humano. Todos sabemos que no era tan simple como un humano, pero algunas características sí que las cumplía. Y, por último, la oración de gracias. Pablo, por ejemplo, felicitó a uno de los filipenses por arriesgar su vida en su servicio como apóstol. Sí que es verdad que, pues oye, cuando intentemos dar el evangelio, no todo va a ser fácil, no todo va a ser sencillo, sino que hay veces que incluso nos tendremos que arriesgar al que dirán o a que las cosas no salgan mal o lo que sea. Pues Pablo felicitó a uno de esos chicos, a uno de esos hombres que incluso se arriesgó para poder dar el evangelio. Y los elogió en general por esa madurez cristiana, por ese apoyo tan mutuo que tenían entre ellos a la hora de salir a trabajar en la ciudad, a la hora de cuando uno quería realizar un proyecto, todos se apoyaban para poder ayudarle a que todo saliera adelante. Y afirmó que habían recibido bendiciones de Dios y él mismo les dio la garantía de la recompensa de Dios, que al fin y al cabo es, pues, estar todos con él. Y eso es todo. La verdad es que Filipenses tiene 4 capítulos, no tiene mucha cosa, se lee muy rápido, entonces yo la verdad no he podido sacar mucho más, es un tema muy simple. Como siempre, os animo a que no os quedéis con lo que yo os he contado, porque como veis son creo que 10 minutos, sino que cojáis la carta, que son nada, 4 capítulos, la leáis un poco y digáis, ostras, esto lo ha dicho Dani, ostras, esto no lo ha dicho y es interesante. Y me lo podéis comentar. Vamos a pasar a la parte de las preguntas, que es la parte que más me gusta, a ver si hoy hay un poco más de debate. Alguien que me busque Filipenses 3, versículos del 4 al 11. Filipenses 3, versículos 4 al 11. Aunque también yo tengo razones para confiar en esas cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas, pues me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, y soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación
generación de la ley judía pertenecía al partido fariseo y era tan fanático que perseguía a la Iglesia, y en cuanto al cumplimiento de la ley nadie tuvo nada que reprocharme. Por eso, pero todo esto, que antes era muy valioso para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más a nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo que considero basura a cambio de ganarlo a Él, y encontrarme unido a Él, no por una justicia propia basada en la obediencia de la ley, sino por fe en Cristo, por la cual Dios me hace justo. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. ¿Creéis que todas esas actividades religiosas o esas cosas que en un momento dado, pues incluso Pablo llega a decir que yo antes formaba parte de la gente que hacía todo eso, ahora ya no, y digamos como que lo tacha todo de malo? ¿Creéis que todas esas cosas que podríamos adaptarlas a lo que se hace hoy en día en nuestra iglesia, ¿creéis que todo lo que hacemos en la iglesia está mal? No, obviamente, no todo. Pero tampoco está todo bueno. Exacto. Es que él lo dice que comparado, eso no tiene nada de valor para él, ¿no? Es como que todo el tiempo estuvo poniéndose él en primer lugar y no a Dios en primer lugar. Estuvo él en primer lugar para hacer las cosas como ganarse el reino de los cielos, ganarse el respeto de la gente, ganarse el honor. Uh-huh. Cuando se da cuenta y conoce a Jesús, se da cuenta de que nada de lo que haga tiene valor. Es que lo máximo que vemos nosotros no es nada comparado a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero todo eso no quiere decir que yo no tenga que hacer nada, sino que lo que está hablando es con respecto a la justificación por la fe, nuevamente, ¿no? Lo que hablábamos hace el primer día. Entonces, todo tiene que ver con que nada de lo que hagamos nos da salvación, sino la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es como que en este capítulo lo que dice Pablo se ha puesto las gafas de Jesús, ¿no? Voy a ver el mundo, me pongo las gafas de Jesús. ¡Oiga! Si todo es diferente, ¿qué valor le doy a unas cosas y a otras no? Es este momento. Todo esto. Antes veo unas cosas, ahora veo otras. Con este tipo. Y es que hasta podemos escuchar expresiones, ¿no? De gente, ay, pero si yo soy bueno, ¿no? Pero cuando te pones las gafas de Jesús, cuando conoces más a Jesús, dices que lo tan bueno que yo pueda parecer no tiene valor, con nada que ver con lo que Jesús es y lo que debería significar para nosotros cada día. Pero al final la relación con Jesús te lleva a desarrollar una mayor sensibilidad. Por eso aprecias, Dios mío, otra vez he metido la pata. Mientras que si esa relación se mantiene, o sea, si no hay relación, si es algo incluso mecánico, el ser humano tiende a cauterizarse y a admitir como normal todo, siempre y cuando no sea grave, claro. Esa es la ventaja de un tú a tú con Jesús, de hacerle partícipe de mi vida, cuando eres consciente de pues que no eres nada, que le necesitas mucho y que te equivocas muy a menudo, pero también con la seguridad y la convicción de que Él te entiende. De que Él te entiende y Él te acepta. Y ha hecho lo suficiente como para aceptarte. Y comparado a este texto,
a lo que somos ahora, ¿no? Que ayer también lo decías, ¿no? ¿Cómo podemos llevar ese texto ahora? A lo que somos ahora podríamos decir, ¿no? Pero yo nací en un hogar cristiano, o como él dice, a los 8 años, a los 8 días de nacer me circuncidaron. Podemos decir nosotros también, nací en un hogar cristiano o adventista, ¿no? Por ponerlo Justo así. estaba pensando en eso, ¿no? Estaba leyendo el texto. Iba a decir eso, pero... ¿No? Como fui a Cuba, Para quitar las palabras, digo. fui a cada, con mis profesoras en cada clase, mis padres me presentaron en la iglesia, fui a todos los campamentos, fui a todos los campores, estuve en el club de exploradores cada domingo, ¿no? Y todo eso, como que tú tienes una mochila, ¿no? De cosas que has hecho, que pensando que porque estás aquí, en este ambiente que te mueves, estás salvo, estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Para ser salvo. Y no se trata de lo que estás haciendo, se trata de una relación. Y cuando Él se quita la venda de los ojos, literalmente que se vio nuevamente, entonces en ese momento su vida cambió y fue diferente. Y necesitamos nosotros eso, tener ese impacto en nuestra vida en el que podamos quitarnos la venda de los ojos y decir, basta ya, es que no se trata de lo que yo estoy haciendo o de donde yo nací o en qué iglesia estoy, no, se trata de mi relación con Jesús cada día. No, mire, me he quitado la palabra de la boca. Vale. Bueno, luego voy a preguntar pues lo de todas las noches, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos podemos aplicar? Que en realidad va un poco enlazado a la pregunta de antes, pero ahora a nivel... ¿Qué pensáis que de todo lo que hemos hablado de Filipenses? ¿Qué pensáis que podríamos pues, apropiarnos y decir, ostras, esto podríamos aplicarlo hoy en la iglesia de Zaragoza? Cuando digo iglesia de Zaragoza no me refiero a Torrero, me refiero a distrito, a las 7. ¿Qué pensáis que podríamos decir, ostras, esto nos puede servir? Le digo la parte del gozo. Uh-huh. Que imaginan que dijeran que la iglesia de Zaragoza es la iglesia del gozo de toda España. No, los de Zaragoza son los del gozo. Vamos, porque aquí, no, esa gente tiene una alegría, un amor que se comparte. Un amor que se comparte. Eso es lo que pusiste tú ayer, ¿no? Algo maravilloso. Eso lo comentó ayer Isabel en directo, lo puso. Dijo, imagínate que los jóvenes de la iglesia se amaran tanto, o algo así. Uh-huh. Es buena idea. La verdad es que... Uno de los textos clave de Filipenses es Filipenses 2. Y claro, aquí Pablo presenta lo que Jesús había dicho ya varias veces, ¿no? El principio del reino de Dios es totalmente distinto del principio del reino humano, ¿no? Mientras que en la humanidad queremos gobernar y mandar, ¿no? El reino de Dios que dice, ¿no? Que Jesús quita el delantal y sirve, ¿no? Y hay un texto muy bonito que dice que cuando estemos con él a él, nos sentará a la mesa, ¿no? Y él mismo nos servirá. Eso es la pasada, ¿no? El rey del universo, Dios glorioso, nos va a servir a la mesa, ¿no? O sea, y esto es precioso, ¿no? Y Pablo lo dice, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. De cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó humildemente la posición de un esclavo, nació como un ser humano. No tomando la forma de hombre, se humilló a sí mismo y murió en la cruz como murieron los criminales, ¿no? O sea, claro, lo que estás diciendo, imaginamos una iglesia que toma o empieza a vivir el reino de Dios desde ya, como rey, ¿no? Como ciudadanos del reino, donde servimos antes de querer que nos sirvan, donde ponemos todos el delantal y estamos para todos, ¿no? Esa diferencia en cómo piensa, como has dicho tú, cómo piensa un hombre y cómo piensa Dios, no tiene absolutamente nada que ver. Y aún así, en esta carta, Pablo les dice que ellos lo han llegado a imitar muy bien, han llegado a tener esa unión, esa madurez cristiana de poder apoyarse unos a otros, de poder salir adelante unos con otros
y no pisarse los pies. Y me gusta la comparación que has hecho. ¿Qué más pensáis que podríamos adaptarnos a nuestra iglesia? A mí ahora me está sonando todo bastante a grupos pequeños, no sé, pero como en plan el construir esa relación vertical con Dios, ¿no? Bueno, no sé, pero es como que yo lo que cuando más la he conseguido ha sido pues o un grupo pequeño o con estudios bíblicos, pero más diría que con grupo pequeño. Y todo el tema de unión, de apoyarnos los unos a los otros, porque ahí se generan como relaciones y es como verdaderamente apoyo emocional y de todo, ¿no? Entonces, sí. Buena idea. Bueno, pues Una cosa que creo que es importante del texto que elegiste, ¿no? Que es Filipenses 3, que Pablo, ¿no? Dice, ahora miro atrás, esas cosas no valen nada, ¿no? A veces damos importancia a ciertas cosas, ¿no? Y creo que como iglesia, como hemos dicho ya, es muy posible, ¿no? Poner las gafas de Jesús, ¿no? Imaginaos cómo seríamos si amáramos siempre primero al otro, si servimos siempre a otros, ¿no? Yo creo que ahí como iglesia, como Zaragoza, marcaremos la diferencia. Ya sabes, el problema del pecado es siempre el yo. Mientras esté el yo va a ser muy complicado, pero cuanto más de él y menos de mí, habrá más amor y más servicio, ¿no? Y menos ganas que me sirvan y menos ganas que yo me llene de las cosas. hay que reconsiderar las prioridades, ¿no? Pero yo creo que si pensamos como colectivo, se puede quedar en entenderlo, en tanto en utopía. ¿Por qué digo eso? Porque la transformación es individual y la iglesia es la suma de, mientras yo no sufra esa transformación, él no se transforme, Silvia no se transforme, y vayamos sumando, entonces sí que llegaremos a lo que llamamos iglesia. Pero decir la iglesia de Zaragoza que manifieste gozo, si es que tengo que empezar yo. Si es que tengo que empezar yo. Porque si espero que la iglesia sea o manifieste el gozo, viva el gozo, no. Un poco como que se contagie, que sea contagioso. Entonces es un planteamiento muy individual. Y luego llegará el Espíritu Santo y vendrá todo lo demás. Esa reflexión es íntima, personal. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero también, o sea, me ha hecho pensar que dos personas que están mal, pues emocionalmente o espiritualmente, como que al hablarse y al comentar lo mal que están, pueden ayudarse a crecer y a animarse el uno al otro a construir esa transformación individual. No sé si tiene sentido. O pueden caer en el pozo, también se puede dar. Bueno, pero los grupos pequeños es, entiendo yo, que compartir con otros el crecimiento. Dando herramientas a otros que igual no tenían, anda, pues qué bien, esto no lo había visto yo así, me sirve. Y coge los otros y digo, pues mira. Que por supuesto la voluntad tiene que estar individual antes de juntarte con otra persona, si no, no te juntas con otra persona si no tienes voluntad de crecer. Entonces, eso sí que es súper personal y súper... O sea, es como la semilla que tiene que estar en ti, ¿no? Por mucho que hables con alguien, si la semilla no la tienes, no va a crecer nada. Yo también estaba meditando esto, lo que digo, de que tiene que ser un planteamiento personal. Como ya he dicho lo del gozo, yo digo, bueno, en serio, entonces, yo no puedo esperar que nadie me contagie de gozo. Yo tengo que empezar a darle gozo a la gente. Entonces, me he quedado pensando y digo, a ver qué hago para que eso se dé. Está muy interesante, la verdad. ¿Y qué has sacado? Clases de baile, guau. No, ¿sabes qué fue lo que se me ocurrió? Ojalá. Como mañana me toca hacer la actividad rompehielo, digo, igual con la actividad rompehielo me hago algo que sea así súper divertido y que todo el mundo se sienta así feliz. Te apoyamos. Así que tienen que venir mañana. La apoyamos. Pues
Lo apoyamos en unidad. Pero el gozo también creo que nace cuando estás satisfecho personalmente. Y estás satisfecho cuando Dios te viene. O sea, puede haber muchos problemas. Si los quieres afrontar solo, sola, mientras que si está Dios ahí, es el apoyo y como que te sientes bien. Cuando te sientes bien es cuando nace la alegría, cuando nace el gozo. Y a partir de ahí compartes. No es, una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. Es mucho más amplio. Pero vamos, una sonrisa es muy contagiosa. Que no, una cosa no quita la otra. Ya no se hacen gracia. Dani, ¿cómo entiendes a Silvia, Estás madre. Estás madre de verdad. Lo que decía Victoria me dejó pensando en que, no sé, a ver, poneros a pensar alguna vez que habéis quedado con alguien y estabais tristes o algo, pero siempre regresas lleno. No sé, a mí me pasa siempre que quedo con alguien a hablar, al final esa persona se va feliz y yo también me voy súper feliz, o sea, y si es para que ella me va a contar o él me va a contar algo triste, pues a mí se me olvidan mis problemas porque me ha contado algo peor que le está pasando y ya me he quedado así como, wow, pues voy a hablar por esta persona porque sí que lo necesita y todo. Y si era para yo desahogarme, he visto apoyo en esa persona. Entonces, lo de la unidad, aunque esas dos personas sean tristes, siempre si Dios está aquí, no tenemos que olvidar que cuando dos personas o más están reunidas, ahí está Dios también. Entonces te vas a animar. Y fijaos que escribe esta carta en la cárcel. ¿No? Es como la carta del gozo, la escribo desde la cárcel. En Maldivas, una colada, no. A lo mejor no sé si valorando lo que es el gozo de tener a Jesús y un poco igual, sintiendo el gozo, pero valorándolo cuando estás en la iglesia, ¿no? Ahí, con Filipos, con los demás, ¿no? Y ahí él se sintió como que estaba afuera, o sea, unido, ¿no? Con los demás, porque me imagino que también la gente le enviaba cartas a él, ¿no? Por eso él mandaba respuestas a esas iglesias específicas. Bueno, ¿sí? A mí me gustaría comentar que es muy fácil sentir que tenemos gozo cuando todo va bien. Cuando todo va mal y nada va bien. Ahí es cuando entra en verdadera fuerza la oración y el gozo que viene de la unión con Cristo. Y eso solo lo podemos encontrar en él. Fin de la reflexión. A mí me pasa una cosa. Directo. Que, a ver, no me juzguéis, ¿vale? Tengo una amiga. Vale. Oh. Me acabo de empezar así. Bueno. Empezamos. Tengo una amiga que le pasa que o sea, mal siempre, ¿vale? Porque cuando está bien, vale, voy a hablar en primera persona, me voy a pensar ahora aún más. Bueno, o sea, cuando estoy bien, pues como que en algunos momentos sí que me sale como estar más agradecida a Dios y como tener esa conexión más de eso, de expresar gozo y eso. Pero también me pasa que pues como que la vorágine de la vida pues
me lleva y me dejo llevar. Y entonces como que a Dios lo aparto y digo, pues si ya me va bien, no lo pienso así, pero lo que pasa en realidad en mi vida es eso, que si ya me va bien así, es como que a Dios lo puedo ir haciendo pequeñito porque como que ya no lo necesito, no sé. Bueno, no sé lo que pasa, pero que se hace más pequeño. Y también, pues al revés, en plan que cuando estoy mal, pues me sale más pedir ayuda a Dios o hablar de mis cosas o lo que sea. Y a la vez también lo contrario, que cuando estoy mal, pues no me apetece o no sé, o pues el tiempo que tengo, pues lo distribuyo de mala manera porque estoy mal y entonces Dios también se hace pequeño. O sea, que mal siempre. O sea, No sé. o sea, que tú como el texto, no me des mucho para no olvidarme de ti, ni tampoco que te llegue a aborrecer, ¿no? Sí, yo necesito... Lo justo y necesario como tampoco Sí. para emocionarme tanto ni tampoco para llorar tanto. Pero creo que a todos nos pasa. Esta cosa así espiritualmente, ¿no? Con muchas subidas, bajadas y La montaña rusa. volvemos al equilibrio. Esta mañana, bueno, compartíamos una frase que decía: no puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos. Hablabas un poco de las cosas a veces negativas o a veces positivas que ocurren en la vida y qué hacemos con ellas, ¿no? Creo que, digamos, que somos unos afortunados al 100%, sobre todo por tener un nivel de esperanza, ¿no? De que al final, pues bueno, pues todo esto pasará, ¿no? Y es algo que realmente aprendí hace poco, este año o el año pasado. De hecho, que había veces que me agobiaba mucho por según qué cosas, según qué situaciones, ¿no? Como no veía salida. Y de repente un día hice el clic, ¿no? De pensar, o sea, me he sentido varias veces así, ¿no? Y al final, pues oye, salgo vivo, salgo de las cosas, ¿no? Y eso de repente me hizo tener otra perspectiva, ¿no? De cómo afrontar, pues a veces las situaciones, generalmente nos enfocamos en esos momentos difíciles, ¿no? Pero al final todos estamos aquí, ¿no? Y tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras montañas, ¿no? Subidas y bajadas, pero bueno, lo importante es que seguimos aquí. Bueno, pues tener esa esperanza, ¿no? Al final Dios está ahí, no solamente en las cosas malas, sino también en las buenas, ¿no? Y hay que saber disfrutarlo y vivir cada instante con él. Y al final eso te da un plus para cuando, bueno, pues igual cuando en esos momentos que ves un poco más debilidad personal, pues acordarte, ¿no? Y decir, pues mira, en otra situación que está igual y he salido, ¿no? O ha estado conmigo, lo he sentido. Y creo que en eso tenemos mucha ventaja respecto al resto de la sociedad. Mucha gente que se siente sola y que realmente no ve una luz, que no ve una salida, ¿no? Y buscan respuestas y no se dan cuenta que la respuesta es Dios. Y, bueno, también es una responsabilidad. Podemos comparar un poco la vida de un cristiano normal y corriente con las estaciones. Necesitamos a veces inviernos en nuestra vida para buscar a Dios que nos puede hacer resucitar en primavera y en verano, para que gozamos de lo que... Yo a veces me comparo, aunque dura más el invierno a veces, pero digo, ¿por qué no aprecio tanto el sol, por decir así, que es Jesús? Claro, si yo no lo busco, si no salgo de mi casa, de mi oscuridad, para buscar esta luz, pues me quedo allí. Es una lucha diaria que ya nos toca, pero como dijo Javi, hay esperanza, y esta esperanza está en Jesús. Y la Biblia es su carta que nos puede provocar este gozo, que para mí no es siempre estar subida por las paredes, sino también el gozo de poder cantar cuando estoy llorando, o poder orar cuando estoy alegre,
O por ejemplo, estoy con amigas que no son de la iglesia, suelto esta alegría mía de confiar en Dios en cierta situación o tapo esta, la suerte y todo eso. Pero claro, te guía un poco y yo me comparo a veces con las estaciones. Por eso me gusta más la primavera que el invierno. Mayo es un buen mes. Y el verano. Pues... Una cosa más. Sí, sí. Que parezco mi madre aquí. No. Menos mal que no me da mi hermana. ¡Fuera! Bueno, me encanta lo que has dicho, sí. Claro, es que hay momentos, yo lo veo, ¿no? Gente que tiene unos inviernos duros, muy duros, ¿no? Y bueno, yo llevo a Nere que trabajo en la competencia porque está en un colegio católico, ¿no? Pero fijaros, a veces, sí, pero cuando os persigan ya veréis. Pero... familia. Bueno, claro, ¿no? A veces que, pues que hablas con alumnos, con compañeros sí que puede ser, pero a veces que hablas con alumnos que cuentan problemas y yo no les puedo decir de una manera directa que la respuesta es Dios. ¿Vale? Una de las hermanas sí que se lo podrá decir, igual el titular, sí que la titularidad sí que les podrá decir que la respuesta es Dios. Bueno, yo se lo puedo decir, pero evidentemente conlleva un riesgo en el sentido de una continuidad laboral o una posible señal de adoctrinamiento, aunque el crío no sepa que soy católico, adventista, lo que sea, ¿no? Y fijaros, es que yo me acuerdo tanto, ¿no? De mis maestros y maestras del RIGE que me decían: vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia, vamos a compartir un momento de oración en la clase para orar por tus problemas. Es que eso es oro, ¿no? Y el saber que la solución, ¡buah! O sea, es que es, ¿no?, un jarro de agua fría de toma, es que toma solución, ¿no? Está aquí. Y en otros ámbitos pues no se puede decir, ¿no? Y pues tengo la suerte, ¿no?, de poder estar aquí, de decir cuál es la solución, de realmente pues ver esa luz. Pues nada, esto ha sido todo. Yo la verdad no tengo nada más que decir. Me ha gustado todo lo que habéis hablado. La verdad que me ha gustado que hayáis hablado, comparado con lo de ayer. Habéis hablado bastante más. Hoy habéis dormido mejor, se nota que es jueves. Y pues nada, pasamos con el rompehielos, luego con la pequeña dinámica de oración y terminaremos con una canción y luego con una oración final. Y eso es todo. Gracias, Dani. Bueno, como vamos de cartas, vamos a jugar a las cartas.
Chao.